pastor Julio, pero pues hermano ya se estará introduciendo la pastora, amén. ¿Listos para escuchar la palabra de Dios? Pastor, dele duro y macizo, hermano. Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios bendiga estar aquí. Es una bendición. Es estar. ¿Ah? Y, y bueno, escuchaba al pastor que mandara el sábado y domingo a su esposa. Y recuerdo a un miembro de nuestra congregación que cuando llevó a su esposa que estaba enferma y le dice: Señor, le tengo una mala noticia, dígame. Pues su esposa está enferma, no va a poder hacer muchas cosas, te va a lavar los trastes, usted tiene que barrer, tiene que trapear. ¿Entendió? Le digo: sí, doctor, pero dígame algo que no haga. Yo siempre lo hago. Amén. Entonces, hermano, por eso no contestaban los varones, porque como ellos siempre lo hacen, ¿verdad? Hay que buscar ya otra táctica. Muy bien, hermanos. Dios bendiga a nuestra hermana Griselda que nos acompaña. Es una hermana que queremos, apreciamos mucho, junto con su esposo Fidel. Bueno, ahora las veces he venido solo, ¿verdad? Ahora me acompaña, que mi esposa me acompaña. Entonces, hermanos, es una bendición tener a mi amada esposa a un lado aquí conmigo. Y bueno, hermano, hoy yo quiero hablarles de algo que ya tenía ganas de predicar en la ocasión pasada. Y es algo que es bueno hablar hoy. Y es, hermanos, cómo sanar nuestras finanzas. Es muy importante en este tiempo, donde estamos viviendo situaciones económicas, donde, hermanos, también nosotros tenemos que creer en los milagros financieros. Había una hermana en la congregación que no sé si se acuerda el pastor, nuestra tesorera. Ella tenía una deuda muy fuerte y cuando le hablaron le dijeron: ¿sabe qué? Está pagado. Y a veces decimos, siempre hablamos de que Dios sana, de que Dios salva, bautiza y aún nos da los dones espirituales. Pero cuando hablamos de los milagros financieros, si para Dios nada es imposible. Amén. Quiero que abra su Biblia en una de las cartas del apóstol Juan, precisamente en la tercera carta. Quiero que vayamos a la carta de Juan, en la tercera, y quiero que vayamos al versículo 2. Usted, permítame pedirle que usted lo lea, y posteriormente yo quiero leerlo, pero en otra versión. Amén. En otra versión yo quiero darle lectura, pero usted ayúdeme con su Biblia y la versión que me imagino que Reina Valera. Amén. Revisión 60. Vamos a leerlo. ¿Qué le parece, hermano? Todos juntos léanlo y mientras yo lo leo en la otra versión, en la telea. Amén. ¿Cómo dice, hermanos? En el nombre del Señor. En el evangelio, perdón, en la tercera carta a Juan, en el capítulo o versículo 2, porque no tiene más que un solo capítulo. Amén. Diga amén cuando ya lo tenga. Muy bien, entonces vamos a leerlo, hermanos. Amén. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Muy bien. Ok. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a leerlo. ¿Qué dice? ¿Cómo dice la palabra del Señor? Gracias, pastor. Amén. Ahora yo lo voy a leer, hermanos, en la versión TLA. Dice de la siguiente manera: amado hermano, le pido a Dios que te encuentres muy bien y también le pido que te vaya bien en todo lo que hagas y que tengas buena salud. Oremos. Señor y buen Padre Celestial, en esta hora te pedimos, Dios, te pedimos que unges mis labios, que hables al corazón de la iglesia. Padre, que sea, Señor, una semilla que dé
al 100 por 1, Señor, y que, Padre, germine en su tiempo, y que mis hermanos puedan, Señor, ser no solo oidores, sino hacedores de la palabra tuya. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Tome asiento, hermano. Mire, hermano, también es propicio en este tiempo. Amén. Porque, como decía un momento, ahorita, hermano, la situación que vivimos a nivel mundial, estamos viendo que muchos países están cayendo en crisis. Y se escucha en mi país, en México, que en el 2026 viene un problema económico muy fuerte que es la inflación. Y muchos hermanos me han preguntado, pastor, ¿y qué va a pasar con la iglesia? Si viene ese tipo de situaciones. Y yo le digo, mira, hermano, yo quiero enseñarle hoy, y como le decía a mi iglesia, mire, le voy a decir algo. Si el Señor Jesús, o bien dicho, el Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, sacó al pueblo de Israel y lo llevó al desierto por 40 años, donde, hermanos, no había ni Walmart, ni Sam's, ¿verdad? Ni Rose, ni Burlington. Pero sin embargo, Dios siempre suplió a su pueblo. Pero el pueblo debe de entender hoy, hermano, debe de entender que hoy es un día muy importante, donde a veces, hermano, hay discrepancias aún en el pueblo de Dios. En una cierta ocasión yo les comentaba que a veces, hermano, nosotros a veces cometemos pecados espirituales. Ahora sí lo disfrazamos de espiritualidad. Por ejemplo, a veces uno dice, oiga, pastor, ore por mi hijo porque mi hijo se está perdiendo en las drogas. Y decimos, hermano, ¿y usted qué ha hecho? ¿Ha orado, ha platicado, ha hecho algo? No, 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 es que yo sigo orando a Dios. Hermano, Dios hace su parte, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que el milagro se efectúe. Así igual, hermanos, a veces nosotros decimos ser hijos de un rey, y a veces, hermanos, vivimos como mendigos, endeudados, endrogados. Y eso no quiere Dios, porque el versículo que acabo de leer me gusta mucho en esta versión, porque dice, le he pedido a Dios que te encuentres muy bien, y también le pido que te vaya bien en todo. Y en este versículo nos está hablando de todo, en todas las áreas de nuestra vida, tanto lo espiritual como lo moral y como lo económico. Pero hay un punto donde a veces, hermanos, hablar de las cosas económicas a veces duele, hermano. A veces hablar de las cosas económicas, hablar del dinero, hermano, a veces pega en el corazón. Lamentablemente. Porque existe, hermanos, existe mucho avaricia, mucha, pues sí, egocentrismo. Pero, hermanos, necesitamos aprender que Dios anhela bendecirnos económicamente. ¿Y cómo podemos nosotros sanar? Porque la mayoría, a lo mejor aquí en Estados Unidos todos están bendecidos, pero en mi país le deben hasta la tiendita, la esquina de la tiendita, y llevan su cartoncito para que le apunten ahí lo que pidió. Amén. Entonces, hermano, y a veces dicen, pastor, ¿cómo puedo, pastor? ¿Cómo puedo? Y a veces, hermano, vemos tantos programas cristianos o pseudo cristianos en los canales televisivos, donde a veces, hermano, lamentablemente, a veces hablan de una prosperidad que no es ni bíblica. Y lamentablemente el creyente está cayendo. Por eso creo que también por este tema es propicio hablar, hermanos, de que no nos dejemos engañar, porque viene a veces personas manipuladoras, personas que realmente, hermano, lamentablemente le creen afuera, pero no le creen a lo que dice el pastor. Recuerdo, hermanos, tristemente, ya partió con el Señor una miembro de nosotros, hermano, que le pegó cáncer. Y el Señor obró, hermanos, pero se alejó. Pero cuando volvió
Dios hablarle a través del cáncer, que despertó de nuevo. Hermano, llegó un predicador que nosotros conocemos, mi esposa y yo, de la ciudad de Tampico. Y cuando nos enteramos que andaba ahí, hermano, dije, híjole, dije, hay que tener cuidado. Y un día nos habla llorando esta joven y nos dice, pastor, ¿pueden venir? Quiero hablar con ustedes. Sí. Y me dice, pastor, es que mire, vino tal pastor aquí. Y dije, nomás nos quedamos viendo mi esposa y yo. Y me dice, es que me pidió una ofrenda generosa para que yo sanara. Y le dije, oye, mija, qué tristeza porque ni nosotros lo hacemos. Y a veces, hermano, los cristianos creen más afuera que adentro de la casa. Y tenemos que evitarlo, hermano. Amén. Por eso es importante hablar este tema. Y mire, la Biblia habla más de 2350 versículos directamente e indirectamente de lo que es el dinero. ¿Por qué los cristianos a veces, hermano, tenemos problemas financieros? Si a veces, hermano, tú puedes decir, pero pues yo a veces diezmo, a veces siembro, a veces esto. ¿Por qué sigo teniendo esta racha? Yo sigo creyendo, hermano, que también esto es de fe y es sobrenatural. Podrá haber crisis, hermano, pero Dios nunca nos va a abandonar. Porque su palabra dice, hermano, no he visto ningún justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, porque Dios está con nosotros. Entonces, hermano, si Dios está con nosotros, entonces ¿por qué a veces seguimos teniendo la misma racha? Y a veces preguntan, pastor, ¿cuándo se me quitará esta mala racha? Y es que, hermano, yo le decía a un hermano en México hace poquito que fuimos ahora por un negocio, y le decía, hermano, yo no le puedo decir que compre la pata de conejo ni la vela amarilla, ¿verdad? Para que haya prosperidad en usted. No puedo, porque existen, hermano, llaves para poder abrir las ventanas de los cielos. Pero la pregunta nos lleva, hermano, ¿cómo podemos sanar las finanzas de nuestra vida? Esa es la pregunta. Y mire, Estados Unidos tiene el sistema como el sistema de los judíos antiguos. Mire, por ejemplo, yo he visto, hermano, si un día usted no trabaja, híjola, ya desacompletó que el bill, ya lo desacompletó. Lo mismo pasaba con los judíos. Por eso Jesús, cuando les dice que no se preocupen por el día de mañana que de comer o que de vestir. O sea, Jesús dice, no es que dejes de trabajar, sino que no te afanes. Porque a veces muchos nos afanamos, hermano. Y como dice Malaquías, trabajas y trabajas y lo echas en saco, pero parece que es saco roto. ¿Por qué a veces, hermano, no vemos las bendiciones? Muy bien, hermano. ¿Cómo puedo sanar yo las finanzas de nuestra vida? Sencillo. Número uno, hermano, lo que tiene que hacer. Tiene que aprender a honrar a Dios con sus finanzas. ¿Qué dice Malaquías capítulo 1 versículo 16, por favor? Vamos a Malaquías en el capítulo 1 versículo 1, 16. Digan un amén, hermano. Porque siento como que, ay, me está picando, me está pisando el callo el pastor. Díganme algo, hermano, amén. Perdón, el 1:16, Malaquías 1:16 no hay. Muy bien, bueno, ven, ahorita lo voy a decir. Vamos al 6. El 6. ¿Qué dice? Dice, léalo por favor.
Y dice, ¿en qué? En la ofrenda. En el 8, y cuando ofrecéis animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Presenta pues, ¿a qué? ¿Y qué más? Hermano, ellos decían que honraban a Dios, pero el problema es que no sabían darle a Dios. Malaquías es contemporáneo de Ageo, es contemporáneo de Nehemías, es contemporáneo de Esdras. ¿Por qué, hermano? Porque cuando Nehemías hace su trabajo de restaurar los muros de Jerusalén, pero el problema era que se afanaron tanto que empezaron a también arreglar las casas, pero la casa de Jehová estaba destruida. O sea que nadie se paró para decir, hey, ¿cómo vamos a nosotros a construir primero si la casa de Dios no se está construyendo? Porque para los judíos, hermano, la casa de Dios era importante, porque era donde estaba Dios con ellos. Se sentían que Dios estaba con ellos en todo momento. Pero si no estaba la casa de Dios, ¿cómo se podían sentir que Dios estaba con ellos? Por eso se levanta Malaquías y dice, tú me dices que me honras, pero no me honras. Y más adelante dice el contexto, y dice en el 3 que todos conocemos, ustedes me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? Porque, hermano, a veces es necesario honrar a Dios con nuestras finanzas. Honrar a Dios, hermano. ¿Por qué diezmo, hermano? Mire, ahorita está siendo atacada en las redes sociales. Que si el diezmo es del nuevo, que si es del antiguo, que si esto del nuevo pacto, que es del viejo pacto, y que no, y que esto. Y se están peleando, hermano, de que si eso no es. Pero mira, déjame decirte algo. Nosotros hemos diezmado y hemos visto la bendición de Dios. Y el diezmo, hermano, es del Antiguo Testamento, pero no dentro no dentro de la ley. Porque el diezmo existió antes que estuviera la ley. Porque a través de Abraham, es más, si Abraham no hubiera dado el 20%, hubiera dado el 30%, ¿cómo hubiera sido? El 10%, perdón, ¿cómo hubiera sido el diezmo? No hubiera sido diezmo, hubiera sido ¿qué? El 30 diezmo. Porque Dios honró. Entonces, hermano, por eso dice, ¿dónde está mi honra? Porque, hermano, si nosotros queremos tener una finanza saludable, tenemos que honrar a Dios con los diezmos. Ay, pastor, pero es que mire, es que si no me alcanza, es que yo tengo esto y no me alcanza. Hermano, es que el diezmo, hermano, no es que si le alcanzo o no. El diezmo es la honra que le doy yo a Dios, hermano. Pero hay veces, hermano, que nosotros no somos fieles. El honrar a Dios, hermanos, el honrar a Dios es importante en nuestra vida espiritual. Hay personas, hermano, que no diezman. Amén. Hay personas que solamente, hermano, dan un porcentaje. Por ejemplo, mire, una vez recuerdo que un hombre me decía, pastor, ore por mí para que me saque la lotería. Pastor, y mire, y si me saco la lotería, téngalo por seguro que voy a poner el piso, lo pongo yo solo. Pero pastor, ore para que yo me gane la lotería. Y le dije, hermano, no voy a orar. Ay, pastor, ¿por qué no ora por mí? Hermano, si no es fiel a Dios en lo poco, el día que se saque la lotería y vea que son miles, no, hombre, menos lo va a dar, hermano. No va a querer ni dar, hermano, ni $20. Le va a doler. ¿Por qué, hermano? Porque Dios quiere que lo honremos con las finanzas. Es importante que usted y yo honremos a Dios con nuestras finanzas. Porque al honrarlo, hermano, le estamos demostrando que lo que tenemos es de Él y no de nosotros.
No podemos, hermano. Queremos bendición para nuestra casa, queremos bendición para nuestros hijos, pues tenemos que honrar a Dios con nuestros diezmos, con nuestra ofrenda, con las primicias. Pero hermano, hay que ser fieles. Esto es muy importante. Mire, es importante, hermano. Es importante honrar a Dios. Una vez se cuenta la historia de un hombre, de un rey, que tenía tiempo que no salía a caminar en todo su reinado. Pero dice, hermano, que un día se levantó y le habló a su séquito y le dijo: ven. Y le dijo: sí, mi rey. Oye, ¿cuánto tiempo tengo que no salgo a caminar por mis calles del reino? Mi rey, tiene mucho tiempo. Y le dice: ok, hoy haz un edicto. Hoy voy a salir y diles por dónde voy a pasar, porque en la tarde yo pasaré y caminaré por todo mi reino. Y cuando hace el edicto, estaba un mendigo ahí, y cuando ve que donde él se para a pedir, va a pasar el rey, entonces espera ansiosamente la venida del rey. Y cuando el rey, hermano, cuando el rey pasa, le grita y le dice: oh, mi rey, mi rey. Y voltea al rey y le dice: dime, ¿qué quieres que yo haga? Y le dice: oh, mi rey, ¿no tendrás una moneda por ahí? Y le dice: permíteme, ¿quién le tiene que dar al rey? ¿Yo a ti o tú a mí? Yo a ti, pero no tengo nada. Y le dijo: claro que sí, algo tienes que tener. Y él cargaba un zurrón o una bolsita. Y le dice: mete tu mano y saca lo que tienes. Y cuando mete la mano, agarra un melón y dice: el rey no tiene necesidad del melón, porque tiene los mejores melones y más que los que yo tengo. Entonces agarra la naranja y dice: el rey no tiene necesidad de naranja. ¿Por qué? Porque él tiene todo en el palacio. No tengo nada, oh rey. ¿Cómo no? Tienes que tener algo. Y dice: déjame ver. Mete la mano y agarra un granito de arroz. Y dice: mira, oh rey, mira lo que yo tengo. Es lo único. Y le dice al séquito: dale una moneda de oro. Cuando se voltea al rey, dice: oh rey, creo que aquí tengo algo. Le dijo el rey: no, te doy lo que tú me diste. A veces nosotros, ¿cuántas veces dice: yo no diezmo porque yo no tiene necesidad? Yo no diezmo, no ofrendo porque Dios no tiene necesidad. El que tiene necesidad soy yo. Pero mientras tú no honres a Dios, Dios no va a poder bendecir tus alacenas, ni mucho menos bendecir en tu trabajo. Por eso dice, fíjate bien cuando dice, ahí en mismo Malaquías en adelante: me habéis robado. Y dice: probad, porque ha sido el mandamiento que ha dicho: pruébame. Pero fíjate lo que dice más adelante: y yo reprenderé al devorador. Pero fíjate cómo cambia, porque está diciendo: yo reprenderé al devorador. Entonces, hermano, por eso hay muchos devoradores en nuestro hogar. Hay muchas fugas económicas. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, no hemos aprendido a honrar a Dios. Porque cuando honras a Dios, te empieza a decir: mira lo que va a suceder si no cuidas tu dinero. Tenemos que honrarlo, hermano. Queremos finanzas saludables en nuestro hogar. Tenemos que aprender y enseñar a nuestros hijos a honrar a Dios. Porque cuando se llevaba el sacrificio, hermano, se llevaba la familia completa. Enséñele a su hijo, hermano, que el diezmar no es un sacrificio, no es un pesar, es la honra que se le da a Dios. Porque cuando usted diezma, denle el aplauso fuerte, hermano. Cuando usted honra a Dios, usted sabe bendecir a Dios.
Por eso me preguntan a mí, oiga pastor, personas que no conocen de Cristo, amigos míos de la secundaria, cuando voy a Tampico me los encuentro, cuando entablamos comunicación de la palabra, que siempre estoy evangelizando, me dice, ¿a poco tú también diezmas? ¿A poco esto? ¿A poco el otro? Claro, claro. ¿Pero por qué? Bueno, porque yo quiero honrar a Dios. Pero si algunos que según se sienten, no, es que es del antiguo, mira, si es del antiguo, del nuevo, mira, yo lo hago y yo estoy viendo cómo Dios me bendice. Que el mundo ruede, pero para mí no solamente para el antiguo pacto, también es para el nuevo. Pero ¿por qué no habla de los diezmos en el nuevo? Porque sencillamente Jesús no tenía problemas para que los judíos diezmaran, porque en el contexto ellos sabían diezmar. ¿Se acuerdan cuando estaba la persona que dijo, mira Señor, yo diezmo y no como este? Porque ellos diezmaban. ¿No se acuerdan que Jesús les dijo, ustedes diezman el comino y la menta? Eran buenos para diezmar. Por eso Jesús casi no habla del diezmo, porque no había problemas con ellos sobre el diezmo. El problema era de aceptarlo a Él como el Mesías. Pero ¿qué les dijo? Señor, dinos, ¿es lícito dar al César lo que es del César? Y le enseñó una moneda. Y le dijo, dime de esta cara quién es, del César. Pues dale al César lo que es del César. Paga tu impuesto, paga el predial, paga los biles de tu carro, paga todo lo que tienes que pagar, que el gobierno te exige, pero también págale a Dios lo que es el diezmo, la ofrenda y la primicia. Hónralo. Pero hermano, que no venga alguien y diga, hermano, dame $1,000 y vas a ver que mañana vas a tener una casa. O que diga que como aquella mujer, hermano, que dice, vamos a golpear la cara de mamón, ¿cuántos me dan un cheque de $1,000? Y la gente cae, hermano. Pero hermano, tú tienes que aprender que el honrar a Dios tiene que salir de tu corazón. El honrar a Dios es un acto de fe. El honrar a Dios no solamente es un acto de fe, sino también, hermano, es un acto de adoración. El honrar a Dios es un acto de obedecer. Es importante, hermano, que nosotros honremos a Dios con lo que Dios nos ha bendecido. 2. ¿Cómo podemos sanar las finanzas? No solamente honrando a Dios con lo que Dios nos da, sino también, hermano, practicando la generosidad. Mire, todos queremos el don de milagros, sanidad y liberación, pero nadie quiere el don de generosidad. ¿Y sabe qué es un don? ¿Dónde viene? ¿Se acuerdan una vez que les comenté que existen 21 dones? Los dones se dividen en 3 clasificaciones: el don que da el Padre, el don que da el Hijo y el don que da el Espíritu Santo. ¿Dónde están los dones que da el Padre? En Romanos capítulo 12, del capítulo 13 en adelante. Y uno de esos dones dice, y el don que da con liberalidad. En pocas palabras, generosidad. Todos quieren el don que tenemos acá en Primera de Corintios capítulo 12. Señor, dame el don de sanidad, que cuando pongan manos, boom, y queden sanados. Señor, que nomás diga con la palabra, levántate y anda, y hombre, y paralítico se para, el brinca y hace todo. Pero ¿por qué no piden el don de la generosidad? Ay, porque ahí pega, ahí pega, ahí pega ¿qué? Pega nuestro corazón. La generosidad, hermano, ¿dónde viene? Me gusta mucho. Mire la generosidad. Vaya conmigo a segunda carta a los Corintios en el capítulo 8, versículo 1 y 10. Qué bueno, mija, pónmelo aquí, ahí para verlo aquí. Mire, no había visto que tienen ahí la Biblia. Se está gozando, hermano. No vaya a pasar, hermano, como los fariseos que los dientes y vaya a ser. Lo bueno que no hay piedras, hermano, gloria a Dios. Pero vaya conmigo, por favor, a segunda carta a los Corintios en el capítulo
8, versículo 1 en adelante. Indique con un amén. Y me gusta esto, hermano. Aleluya. Santo de la gloria, mis amados hermanos. En el 8, amén. 8:1 dice así. En el 8:1 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha dado a la iglesia de quién, que en gran prueba de tribulación. Pero dígame, ¿qué tribulación era? ¿Alguien me puede decir qué tribulación era? Yo le voy a decir cuál era. Crisis económica. ¿Cuál era la tribulación? Era que no había hermanos. ¿Cómo estaban los hermanos? Con crisis tras crisis tras crisis. Pero ¿qué pasó con ellos? Dice, y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio, yo, Pablo, con agrado, que han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, y pidiéndonos con mucho ruego. En pocas palabras, hermano, le estuvieron rogando a Pablo: danos chance de ofrendar. Y Pablo les decía, como muchos: ¿para qué les pedimos? Y mira cómo están los hermanos, no tienen, hombre, si no tienen para comer. ¿Y qué dijeron ellos? Espérate, Pablo, espérate. Ciertamente tal vez estamos pasando pruebas, pero no nos quites el deseo de ofrendar. No nos quites el deseo, porque nosotros queremos ser generosos. Macedonia era rica, hermano, porque entendía de dónde venía la bendición, la provisión. A veces, hermano, los que menos tienen son los que más apoyan, son los que más dan, hermano. ¿Se acuerdan de aquella mujer viuda en Marcos capítulo 12 del 41 al 44? Aquella mujer viuda que solamente dio 2 blancas. Y Jesús le dijo a sus apóstoles: vengan, ven a esta mujer dio más que todo. Pero ¿cómo, Señor? ¿No estás viendo qué pasó? Aquel Limantur, el apellido, ¿no ves qué pasó los Corcuera? Pues mira, con un fajote. ¿Y qué le dijo? Pero fíjate, no es la cantidad. Esta mujer dio todo lo que tenía. Esa es la generosidad. La generosidad no tiene precio. La generosidad no tiene tope. La generosidad no es que si tengo o no tengo. La generosidad se da del corazón. Por eso más adelante el apóstol Pablo en el capítulo 9 viene la frase que tú y yo conocemos, porque está motivando a los demás, y dice de la siguiente manera: dice, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, pero el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. No da con tristeza ni con dolor, porque Dios ama al dador alegre. Esa es la generosidad. La iglesia tiene que aprender a ser generosa. Mira, hermano, a veces caemos en los errores y decimos: oiga, pastor, pero Cristo no se movía con dinero. Y le doy una pregunta con todo respeto, hermano: ¿acaso Jesús también llegó y dijo: yo soy el Hijo de Dios y por fe dame esto? ¿Lo pidió? Vea lo que dice Lucas 8:1. Léalo. Vamos a Lucas 8, capítulo 8, versículo 1. Y se va a dar cuenta. Por cierto, tengo corbatas ungidas. No sé qué era, hermano. ¿Cómo gente le cree eso, hermano? La generosidad no tiene que ser manipulada, hermano. Tiene que ser intrínseca, salida del corazón. Amén. Por eso dice:
dé como propuso en su corazón. Pero pastor, pero yo nada más doy, hijo, agarro el billete, el de $10, el de $100, pero voy a agarrar el de $1, aquí está, ya lo tengo maltratadito, y eso lo identifique cuál es, y eso es lo que le damos, hermano, a Dios. No, hermano, porque entonces ya no es generosidad, ese es dolor. Pero mire, ¿qué dice, por favor? Vaya Lucas 1:8 en adelante, 8:1, perdón. Dice, ¿qué dice, hermanos? Aconteció después que Jesús iba, ¿y qué más? Por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Los 12, ¿qué más? Sigue. ¿Qué más? Aleluya. ¿De sus qué? Aleluya. Entonces Jesús sí tenía economía. Judas era el tesorero. Padre Santo de la gloria. Pero había, sí, hermano, la generosidad sale del corazón, pero también del corazón agradecido. Cuando hay gratitud en tu corazón, hermano, sabes bendecir la obra de Dios. No necesita, hermano, que alguien se pare y diga, hermanos, ¿cuántos de $100? ¿Cuántos de 50? ¿Cuántos de a 10? No, hermano, el que es generoso, el que sabe tener un corazón generoso y agradecido, sabe darle a Dios, porque Dios no pichicatea las bendiciones. Dios nos bendice, hermano. Dios nos bendice. Cuando hay un corazón generoso, sabe dar lo que es de Dios. Estas mujeres, hermanos, daban a Dios porque estaban agradecidas. No había nadie que los manipulara. ¿Cuántos de 1,000? ¿Cuántos de 5,000? Nada, hermano, porque ellas estaban agradecidas. Porque cuando alguien está agradecido, hermano, sabe que no hay valor ni precio. Saben darle a Dios. Eso es lo maravilloso. Y fíjate, hermano, cuando hay un corazón generoso, todo llega hacia la presencia de Dios. Ve conmigo rápido Hechos capítulo 10, la vida de Cornelio. ¿Cuál fue el motivo que se le apareció un ángel en la casa de Cornelio? Te vas a dar cuenta, ahí lo dice la escritura. Vamos a Hechos capítulo 10, en el versículo 1, y te vas a dar cuenta. Aleluya. Qué maravilloso, hermano. Es la generosidad, hermano. Amén. Cuando una persona es generosa, hermano, empieza a sanar sus finanzas. Porque también le voy a hablar de experiencias. ¿Qué dice, hermano? Vamos a tenerlo ahí. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leerlo. Y había en Cesarea un hombre llamado ¿qué? Centurión, de la compañía llamada la italiana. ¿Qué más? Muchas limosnas. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ay. A ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Porque ha subido tus oraciones y tu generosidad. Ha llegado ante la presencia de Dios. Se da cuenta que Dios no se queda con nada. Por eso Jesús dijo: no hacéis tesoros en la tierra, hacéis tesoros en los cielos. Porque cuando tú siembras para la obra de Dios, cuando tú diezmas, cuando tú siembras, cuando tú ofrendas, Dios no se queda con nada. Dios te bendice. Esa es la verdad. Dios te bendice. Y empieza, porque hay una ley, hermano. Hay leyes que tú no puedes cambiar. Como por ejemplo la ley de Arquímedes. Dice que un cuerpo más denso que el agua tiende a hundirse. Pero dice también la ley de Arquímedes que un cuerpo menos denso que el agua tiende a flotar. A ver, por eso tú te metes a la alberca con una pelota, sumérgela. ¿Qué va a hacer? ¿Cuántas veces usted se ha puesto la pelota aquí y se sumerge y lo primero que se avienta
lo voltea en el agua, lo maromea, porque va a salir a qué. ¿Esa ley es violable? Así también hay leyes espirituales. El que siembra escasamente y el que siembra abundantemente. Esa es una ley, hermano, que tampoco puede ser violada, porque está escrito, y Jesús dijo, y Dios dijo: lo que siembras, eso cosecharás. Porque Dios es bueno, porque Dios, hermano, no se queda con nada. Pero tienes que ser generoso, tienes que romper esa mezquindad. ¿Sabes por qué, hermano? Porque somos muy mezquinos por naturaleza. Nos duele dar, nos duele sembrar. Si tú has preguntado, mi esposa y yo hemos sembrado, hermano, ha habido momentos, hermano, donde Dios a veces nos bendice, y cuando nos bendice nos dice Dios: bendice a tal persona. Aquí está mi esposa. Empezamos, sí, hermano, como cualquiera de ustedes. ¿Será el diablo que me habló? El diablo miserable. Y decimos: fuera, Satanás. Pero me vuelve a decir: no, no es el diablo, soy yo, no te equivoques. Pero cuando empezamos a darlo, hermano, a sembrar donde Él nos dijo, de repente, hermano, llega otra persona y me dice: oiga, pastor, lo ando buscando porque quiero bendecirlo. Y me da lo doble que le di a la otra persona. Dije: Señor, nunca te vamos a ganar en dar. Qué maravilloso. O como aquel joven, hermano, generoso, que cuando estaba Jesús con los 5,000, y dice Lucas que Jesús lo dijo nomás para tantear a los discípulos, y el más específico fue a Felipe. Cuando vio toda la gente, le dijo a Felipe: oye, Felipe, ¿cómo le daremos de comer a todos estos? Y Felipe dijo: oye, maestro, ¿y si los mandas a su casa y coman y que regresen? Porque la verdad no hay. Y lo único que sé es que Judas, aquí bajita la mano, me dijo que nomás había 200 y pico denarios. No alcanzaría. Y de repente no termina todavía de hablar. Cuando se acerca otro, le dice: maestro, aquí hay un niño que dice que trae, ¿cuántos pececillos? Es todo lo que trae. ¿Quién le creyó más? ¿Felipe o el niño? Porque la generosidad, hermano, sale del corazón. Me imagino que ese niño no está escrito en la Biblia, pero porque hay una ley que es inviolable, téngalo por seguro que el niño no le faltó más de 3 meses comida ni ahí en su casa. Porque Dios es bueno, porque Dios es real. Dios nos bendice, hermanos. Por eso hay que ser generosos, no hay que ser agarrados. Mire, le voy a decir lo que dijo un hombre, y me gustó mucho lo que dijo, y se lo adopté. Dice: el dinero no se enamora de nadie, pero nosotros sí nos enamoramos de él. Y dice Pablo: la raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. Hermanos, cuando usted es generoso, Dios empieza a bendecirlo. Que nos ha tocado a nosotros, hermano, que a veces, hermano, no tenemos para pagar. Me salió una vez, me salió a mí, hermanos, la luz, 4,600 pesos en México. Y yo escuché que la tesorera, que es la que más Dios le ha hecho milagros financieros, ¿en serio? Me dice y sale y testifica todavía delante de mí, me los traga así de frente en el culto. En los testimonios me lo estrega y me dice: hermanos, a mí me salió 60 pesos de luz. Y yo volteo, le digo al que estaba al lado: ay, yo no sé por qué el Señor no me bajó el medidor. Y es el detalle. Y le digo: ¿cómo? Y todos se parecen. Hasta el de la alabanza dijo: ¿cómo quisiera tener la bendición que tuvo la hermana cuando ella pagó su deuda en no sé dónde, en la casa? ¿Y qué cree, hermanos?
pues Dios me concedió. Yo debía bastante en una tienda muy famosa en México. Y me hablaron y me dijeron, todo se te condena si ahorita pagas. Pero condona, ¿cuánto? Condonar, ¿cuánto le digo? 800 pesos. Y yo debía más de 40,000 pesos. Y que es más, para acabarla, pastor, no tiene dinero, le pedí prestado a mi suegro. Y el Señor, hermano, Dios hizo el milagro. Y cuando llega yo dije, Señor, no tengo yo para pagar. Cuando de repente vine oró por una persona que estaba pasando la situación, me dice, pastor, gracias porque desde que usted cuando oró por mí me he sentido bien. Tengo una ofrenda. Y cuando voy viendo dije, ay, ya completé. Porque Dios es bueno. Porque cuando es generoso uno, hermano, Dios no se queda con nada. Porque Dios, hermano, ve el corazón de cada uno de nosotros. Y por último, hermano, queremos sanar nuestras finanzas. Honra a Dios con los bienes. Practica la generosidad. Pero también, hermano, reconoce que solamente tú eres mayordomo de lo que tienes. Nada más. Porque tú eres de Dios. No te voy a pasar como aquella mujer del hombre rico que le dijo, vieja, tengo mucho dinero. Sí, viejo, pero quiero que hagamos un pacto tú y yo. El día que me muera me vas a aventar todos los millones que tenga. Viejo, te lo prometo. Te lo prometo. ¿Y qué pasó? Se muere y le dijo, tráigame la chequera. ¿Y qué? Órale. Y le aventó. Ahí está, viejo. Ahí lo cobras. Hermano, nos vamos a ir. Y el ganón en México es el panteonero. Porque después de que los entierran, los abre y le quita todas las joyas que tenga. Y va a la casa de empeño y ahí le entregan todo. Por eso veí, oye, se parece bastante el anillo de mi tía. Pues sí, porque no sabe que el panteonero lo mandó ahí. Porque hermano, todo lo que tenemos no es nuestro, ni los hijos son nuestros. Por eso Job entendió, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Todo lo que poseemos es de Dios, hermano. Tienes que entenderlo. La mejor herencia que puedes dejar a tus hijos, hermano, no es que les des, hermanos, una casa de un valor de tanto de millones, o los carros, o X, Y y Z. La mejor herencia que puedes dejar a los hijos es la vida eterna. Esa es la que es la mejor herencia. Porque esa, hermano, la casa se echa a perder. La casa con una lluvia, con un torrencial, con un tornado, se va. Pero la salvación nunca se quita, hermano, porque esa está firme en el corazón. Hermano, tenemos que entender que lo que poseemos no es nuestro. No te adueñes de algo que no es tuyo. Es más, me gusta un libro de un economista, pastor de Sudamérica, y dice, la manera en que manejas tu dinero es la manera que te darás a conocer. El dinero, hermano, y si a usted le gusta, hermano, está bueno. Se llama Finanzas Bíblicas. Es un libro extraordinario. Pero también, hermano, hay un libro que nos habla, que es secular, Enrique Rojas, El hombre light. Me fascina ese, porque el hombre es nihilista. El hombre es nihilista, es narcisista y es megalómano. Todo quiere poseer, todo quiere tener. ¿Qué es el nihilista? Usted debe preguntar, ¿con qué se come? ¿Está hablando en lenguas o qué? No, nihilista, hermano, es una persona que busca el bien para él mismo. Nada más. Es una persona que hoy estamos viviendo. Hoy todos queremos. Hoy todos le pedimos a Dios, si tú me das, yo te doy. Si tú me das, yo te sirvo. Si tú me das, hago esto. No, a Dios no lo condiciones. Tú dale, no por lo que te dé, dale por lo que le es, simple, sencillamente. Tenemos que aprender que lo que poseemos no es nuestro, es de Dios. Todas las cosas son de Dios, tus hijos son de Dios.
Por eso ahorita, hermano, abrázalos, bésalos, porque el día de mañana no los vas a tener. Recuerdo una mujer de Dios, hermano. Su esposo lo amaba mucho. Fue uno de los pioneros de las asambleas de Dios en Tamaulipas, Manuel Rojas. No, hermana, la hermana Lichita. Mi esposa ya lo conocimos. Una mujer de Dios que, la verdad, usted se sentaba con esa sierva, sentía una paz. Pero un día ella nos contó que cuando se muere su esposo, ella le reclamó a Dios por más de 3 meses. Y se enojó con Dios. Pero un día dice que Dios la visitó en un sueño y le dijo: ¿por qué lloras por lo que no es tuyo? Él es mío. ¿Acaso no dice el Salmo? ¿Cómo dice el Salmo 100? Y de todo. ¿Y qué pueblo suyo somos? Nada más. Somos de Él y para Él. La generosidad, hermano, se empieza también cuando reconocemos que es de Dios. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio ¿qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso dice: y Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Porque, hermano, tenemos que reconocer que lo que tenemos es de Dios. Pastor, me saqué la lotería. Gloria a Dios, porque entonces Dios sabe que tú vas a sembrar para su obra. Con esto cierro. En el Antiguo Testamento nos enseña el diezmo, la ofrenda y las primicias. ¿Damos primicias? ¿El pueblo la practica? No. Algunos, no todos. ¿Todos practicamos el diezmo? Ay, pastor, pues sí y no. ¿Cómo que sí? A veces y a veces no. Aquí no es cuando yo tengo. Aquí honramos a Dios aun cuando no tengo. Hay que ser sistemáticos, fieles sistemáticos. Pero también, hermanos, yo doy ofrenda. Pero también, hermano, yo doy primicia. Pero en el Nuevo Testamento viene otro y dice: la siembra. La siembra es diferente. Yo diezmo, hermano. ¿Cómo? Yo diezmo, se lo doy a los pobres. No, eso no es diezmar, eso es sembrar. No te equivoques. El diezmo tiene su objetivo. La ofrenda tiene su objetivo. La primicia tiene su objetivo. Pero también, hermano, el sembrar tiene su objetivo. No es aquí, hermano, que digan cuántos hermanos quieren la corbata ungida. Aunque es del pastor, no sé si está ungida, ¿verdad? Pero ¿cuántos quieren? No, hermano. No necesitamos que alguien venga y nos manipule. Nosotros, como hijos de Dios y agradecidos que estamos, sabemos honrar a Dios con nuestros bienes. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Qué es la deuda que tú tienes? Creemos que Dios puede sanar, sí, pero no desacreditemos ni hagamos a un lado de que Dios también puede hacer milagros financieros. Porque Dios lo puede hacer. Porque dice Ageo 1:8: mío es el oro, mío es la plata. Dios puede hacer grandes cosas. El problema es, hermano, yo no puedo decirle a usted que la pata de conejo y la vela amarilla le va a traer, y que mueva sus muebles a tal dirección para que puedan entrar las buenas vibras. Eso es mentira. Eso es del diablo. Voy a orar para que Dios me bendiga. Mire, yo le voy a decir con esto. Le voy a poner un ejemplo. Si
Si usted me invita a su casa, yo tengo las llaves de mi casa, las traigo aquí conmigo. Si usted me invita a su casa, yo podré abrir su casa con mis llaves. ¿Verdad que no? Usted lo va a abrir con sus propias llaves. ¿Está de acuerdo? Hermano, para una sanidad, ¿qué llave necesitamos para ser sanos? ¿La de el diezmar? No. ¿Cuál? La fe. La llave de la fe. Para poder recibir un milagro, necesito la llave de la fe. Yo puedo darle mucho a Dios. Ahí está Dios. No, 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 no. Ahí necesito la llave de la fe. Para consagrarme, ¿qué llave necesito? ¿La fe? ¿Cuál es la llave? Consagración, la llave es: ponte de rodillas y métete en ayuno y oración. ¿Y cuál es la llave de la prosperidad bíblica? El orar, la fe. La hermana dice orar. Ahora tenemos que orar todos los días. Pero para recibir la bendición, Dios dijo algo: pruébame y bendice, y empieza a dar tu diezmo, la ofrenda y las primicias, y yo voy a abrir las ventanas de los cielos. No dijo que en oración, no dijo con oración. Él dijo: la llave es que tú diezmes, ofrendes y des primicia. Entonces, ¿yo qué? Pero en Crónicas dice 2:7: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, entonces dice, no te voy a aventar bendición económica. Lo que voy a hacer es venir y voy a sanar toda tu tierra y voy a perdonar tus pecados. Pero mientras en el otro dice diezmar y ofrendar, porque entonces yo voy a abrir con la llave las puertas ¿de qué? Del banco de los cielos, y entonces va a venir la bendición sobre tu vida. Por eso, hermanos, la iglesia de hoy tiene que entender: podrán venir muchos momentos de carencias en nuestro país, pero mientras tú tengas en la bóveda de los cielos, el Señor va a bendecirte. Pero vas a decir: Señor, quiero bendición. Sí, hija, pero ni en el banco. Yo te veo números rojos. Ah, si tienes algo, tienes 100 pesos. Porque hay leyes que no se pueden quebrar, hermanos. Tienes que entenderlo. Tienes que romper tu esquema, tu corazón, tu estructura en tu mente, porque no hay otra iglesia. Mientras tú no aprendas a honrar a Dios con tus bienes, a practicar la generosidad y reconocer que lo que tienes no es tuyo, no vas a poder sanar tus finanzas. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de serle fiel a Dios en este año. Porque ¿sabes qué? Hoy en este tiempo Dios está pidiendo verdaderos adoradores. Y la verdadera adoración no es solo que te portes bien afuera, que mantengas tu santidad. No solo es que me busques, pero también es que seas íntegro con lo económico que yo te doy. Dios está pidiendo en este tiempo fidelidad a su pueblo. Porque el día que venga el momento de la crisis, el Señor va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar lo que tú invertiste ahí arriba. Dios es bueno. Y fíjate lo que le dijo a Cornelio: tus oraciones y tus generosidades llegaron ante mi presencia. Lo dividió en dos partes.
salvación. Pero porque fuiste generoso, yo te voy a dar algo que vale más que el dinero. No te voy a dar lo doble de que sembraste. Te voy a dar al Espíritu Santo de Dios. Y todos fueron bautizados. Porque dice Lucas, si tú le pides al Padre, pescado te dará piedra. Y dice, con mucho más te dará al Espíritu Santo de Dios. Dios es bueno, iglesia. Aprendamos a serle fiel. Cierra tus ojos. Hoy quiero hacer algo diferente. Yo he estado aquí, he orado por ti, por sanidad, porque Dios te toque. Pero hoy quiero que Dios toque tus finanzas y toque tu corazón.